Pues os traigo un enfoque un poquito diferente del caso Barça Negreira con un abogado que nos va a decir, nos va a explicar qué posibles consecuencias podría haber para el Barcelona en caso de condena y bueno, cómo es de probable que lleguemos a juicio en este caso. Ahora os explico más. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues tengo la enorme fortuna, ¿no?, de contar con una gran base de suscriptores, de audiencia y, bueno, pues muchos de ellos muy cualificados, como ya habéis visto en otras ocasiones donde he tenido, bueno, pues el placer de colaborar con alguno de ellos, ¿no? En esta ocasión, Juan Luis, abogado, pues sigue habitualmente el canal y, por su experiencia como abogado, nos va a ofrecer una visión un poco diferente, ¿no? Una explicación un poco más, ¿no?, detallada de cuáles podrían ser las consecuencias para el Barcelona en caso de condena, ¿no? Y también qué posibilidades él ve de que esto llegue a juicio oral y qué papel podría adoptar, ¿no?, la acusación, en este caso también el Real Madrid. Así que le voy a dar paso ya mismo. ¿Qué tal, Juan Luis? Hola Ramón, un placer. Nada, el placer es mío. Muy agradecido por, bueno, pues porque por lo que ya hemos comentado, ¿no? En privado, ¿no? Y por esta charla que vamos a mantener en público, ¿no? Y por, bueno, pues también el esfuerzo que has hecho, ¿vale? Para digamos que, bueno, pues darle una vuelta más, ¿no?, al asunto Negreira. Vamos a actualizar primero cómo está la situación, para recordárselo a la gente muy rápido. El caso se está instruyendo en estos momentos. Ya ha sido nombrada una nueva juez que va a ser va a terminar la instrucción y esta juez pues, ha decidido, entre otras cosas, ampliar 6 meses más la instrucción, como pedía el Real Madrid, llamar a declarar, bueno, pues a los investigados que todavía no habían declarado y bueno, y que siga la Guardia Civil pues rematando ese informe, ¿no?, con el seguimiento del dinero. Esta es la situación actualmente. Y lo que va a tener que decidir esta juez, entre otras cosas, después de escuchar a los investigados, es si esto va a llegar o no va a llegar a juicio oral. Corrígeme en lo que me equivoque, pero, pero bueno, ¿cómo ves tú, qué posibilidades ves de que esto acabe en juicio oral, en que el Barça pues, pase a ser ya acusado y no solo investigado como está ahora? Bueno, pues a ver, yo entiendo que las posibilidades de que esto se transforme en procedimiento abreviado y acabe con escritos de calificaciones de las partes y auto de apertura de juicio oral son máximas. La naturaleza del delito es que simplemente por el hecho de que haya el pago ya obliga prácticamente a que eso se produzca. Mm. Después se valorará en sede de plenario, en sede de juicio, si ese pago tiene o no la naturaleza de corruptor, que implicaría una condena, o ese pago tenía otra naturaleza alternativa que eximiera al Barcelona de ser condenado. Pero existiendo los pagos, veo muy difícil que la jueza no acabe transformando esto en lo que será un juicio posterior. Sí, sería muy extraño porque, bueno, independientemente de que el Barcelona, evidentemente, tendrá su derecho a defenderse, llegado el momento, igual que el resto de investigados, pues hombre, está claro que siendo un delito de actividad, ¿no?, siendo un delito que se perfecciona, ¿no?, con la mera intención, ¿no?, de influir en la competición con los pagos, bueno, pues hay una serie de indicios ya, digamos que bastante claros sobre que bueno, que esos pagos podrían tener esa intención, ¿no? Como mínimo para que eso merezca, digamos, un procedimiento abreviado y un juicio oral. Llegado el caso, ¿vale? Porque a muchos nos pasa, ¿no? Y esto se va contagiando, ¿no?, en el ambiente, que, bueno, pues que nos pesa mucho el hecho de que la propia ley del deporte contemple un plazo de prescripción tan corto, de 3 años, ¿no?, que no permite imponer sanciones que, según Tebas, habrían dado lugar al descenso del Barcelona, por ejemplo, ¿no? A muchos nos pesa que no parezca claro, ¿no?, en el Código Penal cómo esto puede repercutirle deportivamente al Barcelona, ¿no? Más allá de lo que sabemos, ¿no?, que pueden intervenir la UEFA, la FIFA, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser organismos supranacionales que no tienen que ver con la aplicación de la ley en España y, hombre, como españoles también me imagino que frustra un poco el hecho de que no haya armas, ¿no?, para que el Barcelona pague deportivamente esto. ¿Nos puede explicar un poco qué dice el artículo, ¿no?, por el que se podría condenar al Barcelona por corrupción deportiva y cuáles son las posibles penas, ¿no? Después ya desarrollaremos más porque me ha gustado mucho una cosa que me has comentado, pero ¿qué establece el artículo por el cual se está investigando al Barcelona? Bueno, el Barcelona está siendo investigado por el artículo 286 bis
del Código Penal, pero que al mismo tiempo lleva aparejadas otro tipo de penas si fuera condenado, entre las que están suspensión de actividad, cierre de instalaciones, que de alguna manera, que si le llegan a condenar por estas cuestiones, pues de una manera indirecta sería una condena deportiva. Lo que Claro. pasa es que, tanto en esta cuestión como en la que más adelante expondré, el problema de este delito es que no tenemos unos antecedentes. Cualquier abogado que hable de ello desconocemos porque es terreno por explorar desde el punto de vista de fallos judiciales. Solo existe un antecedente, que es en el caso Osasuna, y en el caso Osasuna se da la circunstancia de que fue el propio Osasuna quien se acusa a sí mismo, no a sí mismo, sino a sus antiguos dirigentes. Unos Sí. dirigentes posteriores reconocen que hay unas irregularidades, las ponen en conocimiento de las autoridades judiciales competentes y les acusan de una malversación de los fondos del propio club. Sí. Una pequeña cantidad de esos fondos se descubre que es destinada para el pago a unos jugadores de un tercer equipo y se les pagaba en concreto para que influyeran en ese resultado. Se les pagaba incluso para que ganaran. Sí. Y se condena a esos jugadores y se condena a esos dirigentes que destinaron un dinero de una manera antijurídica para el pago. Incluso esos era para ganar. Sí. La cuestión es que aquí el Barcelona ha hecho unos pagos, pero no los ha hecho para que el resultado fuera el correcto para ganar, sino que se ha alterado lo que hemos explicado, el sistema arbitral, y toda la competición se ha visto condicionada. Sí. Y así como a esos dirigentes y a esos jugadores se les condenó a devolver lo que habían recibido, porque Osasuna no fue perjudicado por esos resultados. Claro. Ni la competición tampoco, porque Osasuna descendió de categoría. Sí. No se alteró el resultado de la competición. No se pudo llegar a entrar sobre si se alteraba el resultado de la competición. Pero aquí no son solo 2 partidos. Se ha alterado, como ha explicado ya en el auto el juez en diversas ocasiones, de una manera sistémica toda la competición en 3 temporadas. Y entonces mi pregunta es... 3 temporadas, bueno, aclaramos, ¿no? 3 temporadas porque la investigación 4. empezó de 2015 a 2018. Esto viene obviamente desde el pasado. Lo que pasa es que lo que se está ahora analizando es lo que todavía no está prescrito, lógicamente. Por eso hablamos, ¿no?, de menos temporadas. Y lo que está haciendo Juan Luis es exponer la tesis del propio juez Aguirre en sus autos. O sea, el juez Aguirre considera que los pagos tenían como intención, digamos que, bueno, corromper de forma sistémica la competición. Es decir, influir, ¿no?, en una serie de atribuciones en las que podía influir Negreira para alterar la competición. Esta es la tesis que expone el juez Aguirre y que, obviamente, en un hipotético juicio oral tendría que demostrarse y tendría que condenarse, llegado el caso, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un caso diferente al de Osasuna, como decías. Sí, Osasuna son 2 partidos. Aquí estamos hablando de 4 temporadas y así como en aquella ocasión no queda claro quién pudo ser el perjudicado porque Osasuna descendió. Osasuna quería corromper la competición, aunque fuera pagando a unos equipos, a unos jugadores para ganar, pero perdieron esos partidos y Osasuna descendió. No se llegó a ver ninguna alteración. Pero aquí sí que se va a producir ese hecho. Si realmente hay una condena, tendrán que indemnizar esa corrupción que se ha producido de la competición a aquellos que han sido perjudicados. La pregunta es, ¿quiénes son perjudicados por esto que se ha producido? Claro. Bueno, es fácil, ¿no? Todos los equipos que compitieron con el Barcelona en general, todos, porque todos disputaban partidos contra el Barcelona, todos estaban en la misma competición, y algunos más en particular, ¿no? Aquellos que perdieron ligas con el Barcelona, aquellos que quedaron quintos clasificados en la liga y no fueron a Champions porque el Barcelona estaba entre los 4 primeros. Bueno, evidentemente son muchos, ¿no?, los perjudicados, pero son los clubes, fundamentalmente, claro. Exacto. Incluso también pueden estar perjudicados, como hay una acusación particular de un árbitro que dice que a él, por ese sistema sistémico, ese sistema corrupto de designación de árbitros, a él se le perjudicaba en su proyección profesional y él también se vio perjudicado. Sí. La pregunta es, ¿cuándo, cómo y quién determina esa reclamación? Al margen de la petición que se puede hacer de
esta condena penal a estos dirigentes del Barcelona y a la entidad Barcelona como condenada y al señor Enrique Negreira también como condenado, ¿quién y cuándo les pide este dinero y cómo lo determina? Claro, claro, porque tú, por ordenar las cosas, ¿no? Explicas que el artículo por el que se está juzgando al Barcelona, ¿no? Por el que se le está investigando, evidentemente podría, en caso de condena, haber consecuencias deportivas, porque, por ejemplo, si te condenan al cese de actividad durante un año, eso implica el descenso, ¿no? El descenso porque no puedes competir y, lógicamente, bueno, pues la consecuencia es el descenso, ¿no? Pero, pero estás hablando ya más de qué podrían hacer las partes que acusan. Recordemos, la liga está entre las partes que acusan y la liga se supone que representa a todos los clubes, ¿no? Del fútbol profesional, y el Real Madrid es otra acusación particular. Claro, ¿qué podrían reclamar como daño que han sufrido en particular ellos, ¿no? Como consecuencia de esa corrupción por la que se estaría condenando, ¿no? En caso de que haya condena al Barcelona. Lo primero que se me ha ocurrido pensar, y por lo que yo leo y veo de la competición, es que cada club tiene una asignación que le paga la Liga de Fútbol Profesional en función de la posición que ha quedado clasificado. Sí. Buscando datos que se pueden encontrar, yo he visto que el Barcelona en esas 4 temporadas, por su clasificación, por un pago directo que le hace una de las partes que es acusación particular, que es la Liga de Fútbol Profesional, le ha pagado unos 250 millones de euros. Si el Barcelona hubiera quedado último clasificado todas esas temporadas, o la pena que se le podía decir, usted ha corrompido la competición, usted no puede, tiene que devolver ese dinero que ha cobrado, porque es usted el culpable de haber corrompido la competición esas temporadas. Sí. Y yo, si fuera alguno de los clubes, diría, sería celoso en esa calificación que hace la Liga de Fútbol Profesional del hecho y de la responsabilidad civil que tiene que pagar el Fútbol Barcelona, porque le exigiría a la Liga de Fútbol Profesional que hiciera un reparto proporcional de todos los equipos, de todos los clubes que han participado en esas temporadas. Ese dinero se debería devolver. Formaría parte de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil sería el dinero por el que el Fútbol Club Barcelona ha corrompido la competición, las cantidades abonadas a Negreira en esas temporadas. Y en este caso sería el lucro cesante, aquel lucro que los clubes no han tenido como consecuencia de lo que ha cobrado el Barcelona en su clasificación en esas temporadas. No estoy hablando de derechos televisivos o otro tipo de ingresos, sino aquel dinero directo que le da la Liga de Fútbol Profesional por haber quedado clasificado, normalmente en esas temporadas, si no me equivoco, ha quedado primero, segundo, no sé si en alguna ocasión tercero. Claro, claro. Y, a ver, no es, supongo que a Real Madrid no le irá de esa cantidad de dinero, pero a clubes que están clasificados abajo, yo no lo sé. Si la Liga de Fútbol Profesional, yo le diría, oiga, a mí he hecho un cálculo y a lo mejor me corresponden 20 millones al Leganés o un equipo de estos que ha estado Sí, 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 participando, sí. o un equipo de la cola que tiene presupuestos muy ajustados que le correspondería. Dice, no vas, tú como Liga de Fútbol Profesional no vas a reclamar esta indemnización, que hay una parte del pastel que me correspondería a mí, que he sido el dañado por esta competición. Y incluso me planteo yo, ¿y un equipo que llegó a descender? Claro, claro. Un ¿Qué equipo coste que tiene eso? llegó a descender, a lo mejor yo digo, oiga, yo no sé, pero saco un vídeo y digo, yo en este partido me quitaron ustedes 3 puntos y yo bajé. Y ya más claro, ese sí que lo tengo clarísimo, es el que, si el Barcelona siempre ha quedado clasificado entre los 4 primeros, el que ha quedado quinto, Claro. los ingresos que ha tenido el Fútbol Club Barcelona de acceso a la Champions League los hubiera tenido yo, porque su resultado está bajo sospecha y por lo tanto usted no puede recibir ese ingreso que seguramente me hubiera correspondido a mí. Todas estas son cuestiones, de todas maneras, que no se han planteado nunca. Claro, es que a mí lo novedoso, Juan Luis, de lo que estás comentando y lo que me comentaste antes en privado, ¿no? Me anticipaste, ¿no? Antes de que hiciésemos el vídeo, es que no veo que se esté hablando de esto, ¿no? De hecho, lo que veo es a un Real Madrid que sí que va por su cuenta en la acusación, pero una liga que va unificada, que representa el resto, que está siendo relativamente beligerante, pues en algunas diligencias que solicita, pero que yo no sé si va a atender a este tipo
de circunstancias. Tebas muchas veces lo que dice, si no hubiese prescrito, habríamos descendido al Barcelona, ¿vale? Pero no veo, a lo mejor es una cuestión de, oye, de estrategia procesal, de prudencia, pero no veo que esté esto en la calle. Es decir, oye, si al Barça se le declara culpable por este delito, claro, ¿cuáles van a ser las reclamaciones al Barcelona más allá de lo deportivo que se pudiese hacer, ¿vale? Que bueno, seguramente sea más difícil, ¿no? Por lo que hemos comentado, pero ¿qué daño civil habría hecho el Barcelona en caso de que se declare que corrompió, ¿no? El sistema, que corrompió la competición durante ese tiempo? Y claro, ríete de lo deportivo, ¿no? Si le empiezan a reclamar todos los clubes lo que realmente han perdido como consecuencia de esa El corrupción. juez no puede quitarle un título al Barcelona. Eso es desde la sanción deportiva, administrativa de la federación, eso sí Mm, podría. Es lo que ha prescrito. Eso no se le puede hacer, ni le puede extender. Pero el juez sí que tiene que entrar a petición de las partes, por eso digo que las partes tienen que decir, porque en sus escritos de Cali, primero en la instrucción las partes ahora tendrían que decir, oiga, yo, no sé, pero como están unidos en la Liga de Fútbol Profesional, no sé cómo lo hacen, pero el Madrid podría decir, o cualquiera, o Xavier Esteban Fernández, dice, yo me he visto perjudicado en tanto. El Madrid podría decir, no, porque a veces quedan muy cerca del Barcelona o por encima o por debajo, pero si yo fuera por debajo del Barcelona que hubiera quedado, diría, oiga, lo que ha cobrado el Barcelona de la Liga de Fútbol Profesional en la clasificación en esta temporada, proporcionalmente a mí me corresponde tanto. Si sumamos 4 temporadas, es bastante suma de dinero para los presupuestos de esos clubes. Y no sé yo hasta qué punto la Liga de Fútbol Profesional eso lo va a hacer. Y ahí claro, es donde, y eso son periciales, no lo va a hacer el juez. El juez no va a iniciativa propia, ni el Ministerio Fiscal va a hacer ese cálculo. claro, claro. Tiene que No, esto ser hay que pedirlo, claro. el perjuicio que tú sufres como víctima del delito, la competición y los perjudicados que están impersonados, tienen que ser ellos los que le tienen que decir al juez, y el fiscal se podrá adherir o podrá tener en cuenta esas consideraciones en la instrucción, presentar un pericial, oiga, se ha enriquecido en esto de manera injusta, yo he sido perjudicado en esto de manera injusta, yo voy a pedir esto. Al margen de la condena penal, yo pido esto, que es una suma de dinero. Es la responsabilidad civil que va aparejada a todo delito. ¿Y cómo se calcula? Pues se calcula seguramente por lo que ganó en términos competitivos el Barcelona esas 4 temporadas. Claro. Que de hecho, Juan Luis, eh, y esto es importante, ¿no? Comentarlo. El Barcelona ha pedido en varias ocasiones que el Barcelona y alguno de los investigados que el Madrid sea excluido como acusación particular, puesto que ya estaría representado por la Liga, ¿no? Y el Madrid lo que ha alegado es que de declararse culpable el Barcelona, él es un perjudicado en este asunto, ¿no? Y el juez Aguirre admitió esa alegación del Real Madrid. Dijo, es que el Real Madrid, si se ha corrompido el sistema, ha sido uno de los perjudicados, ¿no? Yo añadiría el resto, obviamente, ¿no? A todos los que compitieron con el Barcelona. Es decir, el juez Aguirre ya avaló la teoría de que evidentemente cada club es un potencial perjudicado, una potencial víctima pues, de esa hipotética, ¿no? O de esa presunta corrupción del Barcelona. Ramón, ¿y si el Madrid es individualmente él está legitimado como perjudicado para comparecer con acusación particular? La conclusión a la que se llega es que los demás equipos también, los demás clubes Claro, también. Vale. claro. Y yo como club voy a dejar en manos del letrado, del abogado de la Liga de Fútbol Profesional que me determine la cantidad que como responsabilidad civil me corresponde. Claro. Todo delito lleva aparejado una responsabilidad civil. Todo delito. Todo delito. Claro, claro. Es que además, te digo más, la liga tiene un conflicto de intereses, porque la liga, aunque en este caso esté como acusación, a la hora de determinar el daño, no deja de también representar al Barcelona. Es decir, la liga también, o sea, también tiene al Barcelona dentro de, digamos, de sus atribuciones, ¿no? Entonces, Exacto. yo desde luego, si fuese el Athletic Club, por ponerte un ejemplo, preferiría determinar yo cuál ha sido el daño, ¿no? Y exigir yo cuál ha sido el daño antes de que la liga haga, bueno, pues ese cálculo si es que se plantean hacerlo, que a lo mejor esto que estás planteando tú, que para mí tiene todo el sentido del mundo, ni siquiera forma parte de la estrategia de la acusación, pero a mí me parece muy obvio, la verdad. Yo creo que tendría que formar parte o llegará el momento, porque la acusación, prácticamente toda la instrucción ahora mismo se ha desarrollado en sede policial. Es la Guardia Civil la Sí, que ha hecho las diligencias de investigación.
ahora que ya se ha trasladado, ya han citado a declarar a, no sé si a Bartomeu o a Rossell, ahora es A el los dos, sí. momento en que las partes tienen que presentar sus escritos, que son puramente periciales y económicos, diciendo, yo entiendo que si esto se hubiera producido, lo que se está investigando, si realmente hay una condena y esto se ha producido, a mí, yo qué sé, le gané Getafe. Getafe, el Barcelona estas temporadas ha ganado tanto, yo por la clasificación en la que tuve he quedado tanto. Al Barcelona, evidentemente, como responsabilidad civil, tendrá la obligación de devolver este dinero, la interpretación que haré yo como responsabilidad civil, y a mí proporcionalmente me correspondería cobrar X millones. Evidentemente, una condena como esta, no desde el punto, yo desde mi punto de vista, no tanto desde el punto de vista de la condena que le puedan poner a los dirigentes del Barcelona, que se les condene por esto, pero al Fútbol Club Barcelona como entidad, como persona jurídica, una condena en los términos económicos que puede suceder, si se valora así, yo creo que le haría un daño difícilmente salvable. No, no, vamos. Solo calcular, ¿no? La pila de millones de euros que podría suponer, evidentemente que le haría un daño enorme, ya no solo reputacional, ya no solo, bueno, posibles consecuencias con la UEFA, con la FIFA, sino a nivel económico, desde luego que sería un destrozo. Pues Juan Luis, muchísimas gracias ¿Y por esta Ramón? charla. De verdad que ha sido un placer. Estaremos en contacto, ¿no? Por si, bueno, pues cuando vaya avanzando el caso, también para comentar, ¿no? Este tipo de ángulos que yo no los estoy viendo comentar tanto. Sí que es verdad que César Laje, ¿no? Que al que conocemos los dos también ha ido un poco en esta dirección en algunos puntos. Así que, bueno, interesante desde luego y nada, agradecerte de verdad que te hayas pasado por el canal y que hayas hecho un hueco en tu agenda. A disposición tuya, Ramón, me lo he pasado muy bien y encantado de poder haber estado contigo. Pues un abrazo enorme. Hasta el siguiente.